Buenos días. Buenos días por la mañana. Pues aquí estamos un día más con las mochilas. Otra vez no tenemos un poquito de descanso, pero por un buen motivo, porque nos vamos a Lampang. Vamos a coger un tren a Lampang porque tenemos una misión. Y esa misión es encontrar un templo que hay en la cima de la montaña. Así que acompañadnos. Llegamos a la estación, vamos a comprar tickets. Okay. Tickets comprados. Nos ha costado el ticket desde aquí a Lampang, ¿cuánto? ¿100? 100 bahts por los dos. 100 bahts por los dos. Lo cual me parece que es un súper buen precio. Súper. Comida no incluida. Y hablando de comida, vamos a buscar algo que desayunar. Patatas sabor a gamba. Muy bien, estamos sentados ya en el tren. Que se mueve todo. Y vamos a ver qué hemos comprado de desayuno al final. Pues tenemos por aquí ovo maltín para beber. Para el que no lo sepa, ovo maltín es como el cacao latte, etcétera. Menos dulce. ¿Portugués? A ver, para mí, yo lo bebía, no todos los portugueses. Tenemos babos de cerdo y tenemos plátanos, que es lo que había disponible básicamente. Todo esto por el módico precio de 2 euros, me lo quitan de las manos. Bueno chicos, hemos llegado a Lampang ya. Ha sido más o menos, ¿cuánto? Hora y media. Una hora y media de viaje, se ha hecho bastante bien, durmiendo la mayor parte. Y ahora nada, estamos esperando a que nos vengan a recoger y vamos camino al hotel. Bueno, acabamos de llegar al hotel y diréis, ¿por qué está esperando solo al ascensor? Pues bien, el señor recepcionista muy amablemente nos ha explicado que el mecanismo del ascensor no da para más de una persona a la vez. Así que André ya acaba de subir y yo estoy esperando a que el ascensor baje de nuevo para poder subir yo. Vamos a ver la habitación de Lampang. Nada más entrar, tenemos el baño. Bastante bien, sobre todo para los estándares tailandeses, la verdad. Y aquí tenemos la habitación bastante espaciosa. Bienvenidos. Tenemos un microondas, una mini neverita, un armario, espejo, la cama, se ve súper limpia también, una pequeñita mesa, un escritorio con silla, televisión y un par de ventanas con unas vistas preciosas al cableado tailandés. Y diría que tenemos incluso un balconcito, ¿no? Sí. Para que sepáis, este hotel ha quedado en 18 euros por la noche. La verdad es que siendo un pueblo un poco más pequeño, las ofertas son menos y las cosas por debajo de este valor no nos parecían así tan ok. Así que hemos decidido pagar un poquito más, pero A ver, igualmente siguen siendo sí, continúa menos dentro. de 20 euros la noche, Yeah. con lo cual está súper bien. Continúa estando súper en cuenta, pero es realmente un poquito más de lo que hemos pagado tanto en Bangkok como en Chiang Mai. Sí. Pero así mismo, está bastante bien. Sí. Y ahora nos vamos a dirigir en busca de una scooter que poder alquilar. Ok, sus cuento. Resulta que en toda la ciudad parece ser que hay solo 2 sitios que alquilan moto. Hemos ido ahora mismo el primero. ¿Que tenía cuántas motos? 0 motos. Entonces, nos han dicho que iban a devolver la moto a las 5 de la tarde. Si todo va bien. Sí, todo va bien, claro. Así que nos han dado su número, les hemos dado el nuestro para poder hablar luego y confirmar y no volver ahí para nada. Así que básicamente estamos camino de buscar algo de comer, pero de paso estamos yendo también acercándonos a la otra tienda, la otra única tienda que hay en toda la ciudad de Lampang, a ver si hay más suerte y en la otra tienen una
una moto que alquilar, porque la idea era salir mañana bien temprano. A ver, la idea era salir hoy aún, pero con todos estos cambios y para atrás y para adelante hemos tenido que adaptar. Bueno, sí. Es parte de este tipo de aventuras sin gran planeamiento, es tener que adaptar. Así que Sí. vamos a salir mañana súper temprano. Sí, que probablemente sea mejor por la luz y Por porque el habrá calor. menos gente, también por el calor, sí, exacto. Así que bueno, sea en esta otra tienda o sea en la de antes, esperemos encontrar algo y ahora os contamos. Estamos buscando un sitio donde comer. Hemos mirado un par de sitios que aquí en esta calle parecían de hamburguesas, de eso y del otro. Hemos terminado pasando por un sitio que estaba completamente lleno de locales. Estaba rotado, espera, te voy a enseñarlo un segundo. Es básicamente todo gente tailandesa y nosotros, por eso todo el mundo nos mira. Y no teníamos ni idea de lo que servían. Nos hemos sentado, nos han dado 2 opciones, hemos seleccionado una y ni 2 segundos después lo teníamos a la mesa. Así Ahora, que, pero es así que uno prueba platos nuevos y te aseguras que vas a comer algo realmente de aquí y no algo hecho, digamos, para el turista. Así que tiene muy buena pinta y ahora os decimos qué tal está. ¿Qué tal está, Andrea? caliente y muy bueno. Pues muy bien, hemos terminado de comer. La comida de los dos más la bebida han sido 2,45 € todo por un plato que al menos en Ámsterdam donde vivíamos No. ya, la cuenta para los dos hubiera sido mínimo 30 € fácilmente. Y nada, solo queríamos explicar que parte de la magia o de algo que nos gusta, en este caso de Tailandia, es que pasas por delante de un sitio lleno de gente local, en la que la gente que trabaja ahí tampoco habla inglés o prácticamente nada, y en lugar de simplemente ignorarte, porque estábamos mirando hacia adentro, en lugar de hacer eso, lo que nos ha hecho entrar es que el señor nos ha mirado, nos ha sonreído y enseguida nos ha hecho un gesto de que pasáramos, de que tenía una mesa para nosotros. Y al final ha sido eso lo que nos ha convencido de entrar dentro, probarlo y comer algo delicioso por 2,45 €. O sea, Pero es una diferencia bastante grande entre ir a zonas más turísticas. Claro, si van a zonas como Bangkok, Chiang Mai, hay siempre, como en cualquier país del mundo, aquel intento de muchos restaurantes de carta, entren. No es eso, no es ese tipo de cara y de gesto. sí. No, es cara de simplemente en plan, vengan, van a ser bienvenidos. Y eso, sin una palabra de inglés, sin siquiera sabernos lo que estaba en la carta, nos han traído y nos ha encantado. Resultado de la tienda de motos número 2. Llegamos a la tienda, gigante, esta realmente tenía ahí motos, parecía en plan mecánico, todo muy bien. Pedimos para alquilar moto, nos dicen por supuesto, ¿cuántos días? Decimos 2 y ellos hacen, 2 días, eso toca un domingo. Y nosotros, ya, domingo no trabajamos. Y entonces, ¿qué podemos hacer con la moto? Pues se quedan Alquilarla con un ella día. un día. Y nosotros, pero ¿cómo un día? Necesitamos 2 días. Ya, no posible. Quieren 1 día o 3 días. 2 días no es posible. Y el depósito es el doble del otro sitio. O sea, O si no, nos pedía el quedarse con el pasaporte. Lo cual os recomendamos que Nunca. nunca hagáis, porque puede ser que estén intentando hacer algo, puede ser que no es por mal pensar de nadie, pero esas cosas pasan. Nunca deberían dejar vuestro pasaporte en ningún sitio. No, porque lo vais a, además puede ser que lo necesitéis en cualquier momento, siempre Que la es bueno policía os tenerlo para encima, o lo que exactamente. sea mientras conducen. Así que nuestra recomendación es no lo dejéis nunca. Siempre que os lo pidan, aunque os lo pidan de entrada, intentar negociar y decir que vais a dejar un dinero de depósito en lugar del pasaporte y ya está. Así que segundo intento sin moto, continuamos caminando
y vamos a esperar entonces por las 5 de la tarde. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte, si la otra señora del otro stand nos llama y a rezar. Buenos días. Buenos días. Son las 5:30 de la mañana. salto temporal. Ya tenemos la moto. Al final la mujer del primer sitio nos alquiló la moto por 2 días porque se la trajeron de vuelta. Y vamos camino ¿a dónde? A visitar algo muy especial entre el medio de las montañas de Tailandia. Así que vamos allá. Ok, hemos llegado a... Bueno, estamos aquí, hemos llegado. Parece que empiezan las escaleras, así que... ¡Vamos! Día 23 de la expedición. Seguimos subiendo escaleras. No hay señales de cuándo va a terminar, pero mantenemos la esperanza. Ya se ve a lo lejos el templo. Así que primero a subir unas escaleras bastante especiales. Sí, la verdad es que son una pasada. Son estas escaleras con forma de serpiente, dragón o llámalo X, que llevan hasta arriba del templo. Así que deseadnos suerte. Bueno, estamos casi llegando al templo. Aún no sabemos si el templo va a valer la pena, pero la verdad es que cada escalera ha valido solo por estas vistas. La verdad que sí, han sido como 20 minutos de subida más o menos. Bueno, se hace bien, cansa, es cansado, pero se hace más o menos bien. Pero ya, vale totalmente la pena, así que vamos a ver qué tal el templo. El templo es realmente precioso, pero hemos venido hasta aquí por algo más. Bueno chicos, ahora sí que sí, llegamos. Hemos llegado a las 7 de la mañana y ya había gente. La verdad es que el templo abre a las 6 de la mañana para que la gente pueda subir y ver el amanecer desde cerca del Buda. Es precioso y tiene unas vistas increíbles. El Buda que ves detrás de nosotros Su nombre es Daibutsu, que significa Gran Buda en japonés. Y diréis, ¿por qué en japonés? Pues porque es una réplica de un Buda que ya existe en Kamakura. En Kamakura, exactamente, en Japón. Este de aquí mide 14 metros de alto. Está hecho de bronce y si os preguntáis sobre el color, es que le ha ido cambiando el color por una reacción química con el clima de aquí.
El templo empezó su construcción en 2019. Parece que lleva muchos más años, pero la verdad es que solo terminó su construcción el año pasado. Así que lleva un año y muchos locales aún no lo han podido ver. Así que casi alrededor nuestro solo hay locales, no hemos visto un turista. Ahora mismo somos los únicos turistas. La parte buena de eso es que por el momento la entrada es gratuita para todo el mundo, pero estoy seguro de que si se empieza a quedar más conocido, pondrán entrada como mínimo para los turistas, porque es lo que está sucediendo en todas partes. Sí. Ok, vamos a seguir investigando a ver qué más hay por el templo, porque como probablemente estáis escuchando de fondo, parece que hay una campana. Bueno, parece que sí, que hay una campana para poder tocar. Así que André ya se muere de ganas de darle. ¿Puedo? Sí, dale, dale, dale. Ya ha asustado a un niño pequeño. Estamos en la entrada del templo, ya hemos subido, ya hemos bajado. Y ahora estamos a punto de volver a subir a la moto y hacer el mismo camino de vuelta a Lampang. Para acabar, solo enseñaros la moto. Nos ha costado 5 euros al día. Hasta aquí el vídeo de hoy. Danos like, suscríbete, compártelo y ven a Tailandia.